perfecto. Disculpa, ya está. Ok. Bueno, Miriam, perdona, Paloma, eso luego quizás comentar que como yo estoy compartiendo la pantalla, veo que hay comentarios en el chat y en preguntas y respuestas para que tú lo vayas Sí, no te mirando, ¿vale? preocupes, luego sí. Ok, perfecto. Y por favor, aquellos que, eso, si se pueden silenciar los micrófonos de quien no los tenga mientras hablan el resto de las personas muchas gracias. Bueno, pues como comentaba, este proyecto se enmarca dentro de lo que es la convocatoria de proyectos colaborativos del Ministerio de Industria para clústeres y bueno, se trata de un proyecto de investigación industrial. Por eso, bueno, pues contamos con es un proyecto colaborativo donde tenemos pues un centro de investigación que es el CITA, junto con dos pymes que son MyTruth y Aratec y dos clústeres que, como ha comentado Paloma, pues somos el clúster Aragones de Alimentación y nosotros CINAE, que somos el clúster para uso eficiente del agua, que también estamos localizados en Aragón, ¿no? Y bueno, pues se trata eso, de una colaboración donde hay una colaboración entre un centro de investigación y las pymes, una colaboración entre distintos sectores como es el sector del agua y también bueno, pues el sector agroalimentario y aquí lo que buscamos es ofrecer por un lado pues los socios, tanto el centro de investigación, el CITA, con su experiencia en todos los temas pues agroalimentarios como Aratec, que es una empresa que ofrece soluciones en el ámbito tecnológico y digital para, en este caso, el uso eficiente del agua, pues lo que buscamos es, desde el proyecto es esa triple transición ambiental, digital y también impulsar la resiliencia, ¿no? Entonces son el marco donde se sitúa este proyecto. Luego, bueno, el proyecto va a tener dos fases. En este momento estamos terminando la primera fase, donde, bueno, pues luego mis compañeros lo contarán con más detalle, pero lo que se ha hecho pues es la instalación de una serie de sensores para hacer el seguimiento del estado fisiológico de la encina. Se ha elaborado un prototipo, desarrollo de un prototipo para la cuantificación del estado hídrico de la encina y luego, bueno, pues también en el plano más tecnológico lo que se ha hecho es en la nube el desarrollo del almacenamiento y visualización de todos los datos recogidos para elaborar luego una plataforma web donde se puedan visualizar dichos datos. Esto va a ser el resultado final de la primera fase, que ahora os contaremos con más detalle y, como comentaba, luego habrá una segunda fase para que se realizará, llevará a cabo el año que viene, donde se llevará ya a cabo pues un análisis entre las distintas dosis de riego, los indicadores en la producción, aplicación de inteligencia artificial, ¿no? Para, a través de calibración en tiempo real del algoritmo que se desarrollará y luego pues ya una serie de elaboración de una serie de recomendaciones para el riego que se integrarán también dichas recomendaciones en la plataforma web. O sea que ese será el resultado final del proyecto que se llevará a cabo en la segunda fase. Entonces, bueno, pues por mi parte nada más, simplemente eso, enmarcar el proyecto dentro de este desarrollo de investigación industrial dentro de las convocatorias del Ministerio de Industria de apoyo a colaboración en los proyectos de innovación para los clústeres y bueno, resaltar ese carácter colaborativo donde se está tanto la transferencia de conocimiento por parte de un centro de investigación como es el CITA y la colaboración de dos pymes que vienen de sectores diferentes como es el agroalimentario y el sector del agua. Y ya por mi parte nada más, simplemente dejar paso ya a los siguientes ponentes para que cuenten el desarrollo técnico del proyecto. Gracias. Sí, a continuación, gracias Marisa. Nada, ya damos paso a Ricardo, Ricardo Forcadell, en representación de la empresa MyTruth del sector de la trufa que ha participado en el proyecto. Nada, Ricardo, cuando consideres. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por estar hoy aquí y vamos a intentar difundir el estado de nuestro proyecto en este momento. En primer lugar, os voy a hablar de la descripción de la necesidad de este proyecto, cuando salió la convocatoria. Por favor, pasar la diapositiva. Fundamentalmente la necesidad es que viene motivada por el hecho de que el cultivo de la trufa negra
a día de hoy constituye una muy importante fuente de recursos y una gran creciente importancia tanto económica como social, ya que este cultivo se está desarrollando fundamentalmente en unas zonas con muy poca densidad de población y con población muy envejecida, y supone una oportunidad territorial muy importante. Como base de todo, comentar que tiene ciertas dificultades. La primera de ellas inferida por el que es el cultivo de un hongo micorrícico que viene asociado a la raíz de un árbol, en este caso del género Quercus, principalmente encinas en el caso de esta plantación, y que es un cultivo muy reciente. Tan apenas llevamos 20-25 años de desarrollo de este cultivo, con lo cual tenemos un gran desconocimiento de cómo funciona este sistema simbiótico, ¿vale? Luego, para más INRI, nos movemos normalmente en zonas con una escasa precipitación y suelos degradados, por lo que el riego, como con muchos de los que estáis hoy aquí presentes he comentado, resulta básico para poder hacer de este cultivo una rentabilidad asegurada y que permita el desarrollo de estas zonas. Luego partimos de la base de que el recurso hídrico en estas zonas, fundamentalmente subterráneo, que es el que se emplea, es por lo general poco abundante, y que a día de hoy para extraerlo los precios de la energía están completamente desatados. Esto, junto a lo que os comentaba de la juventud de este cultivo, hace que tengamos un desconocimiento de las dosis necesarias de riego para optimizar la producción de trufa, que es al final nuestro objetivo, con lo cual necesitamos de unas herramientas que nos ayuden a aprender de cómo funciona. Ahora paso a hablaros del escenario en el que hemos desarrollado el proyecto. Por favor, pasa a la siguiente diapositiva. La plantación se encuentra en Cella, es una plantación de aproximadamente unas 8 hectáreas con unas 2000 carrascas plantadas con una edad de 7 años. Es una zona, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, el superior, que en el último siglo se ha despoblado, pero de una manera importantísima. Esto pese a que es una zona que ha tenido cierta industria y la agricultura todavía sigue manteniendo su importancia, pero aún así la pérdida ha sido brutal. Es una zona con unas precipitaciones por lo general escasas y muy bajas en la época de mayor requerimiento, que son los meses veraniegos, y que por ello, de forma previa, hicimos un sondeo para ponerlo en regadío y actualmente tenemos un riego sectorizado completamente automatizado. Además de ello, durante los últimos años hemos ido implementando una serie de sensores y unos sistemas para recopilar datos, para conocer mejor nuestro cultivo y ver cómo potenciar la producción, como vienen siendo una estación meteorológica, sensores de humedad, control del agua de riego, hacemos un seguimiento de la producción y el desarrollo de la vegetación, pero veíamos que para seguir evolucionando en el conocimiento de este cultivo necesitábamos algo más, que es lo que pretendemos que nos va a proporcionar este proyecto. Y ya dejo el paso al siguiente ponente, que nos hablará ya de los temas más particulares de cómo hemos desarrollado este proyecto. Muchas gracias. No se te escucha, Paloma. Sí, disculpa, comentaba que a continuación José Javier Peguero del Centro Tecnológico CITA nos va a presentar los resultados que más han sido muy atractivos, los que hemos alcanzado en esta primera fase. Pues José Javier, cuando consideres. Bueno, gracias Paloma por la presentación y gracias a todos por la asistencia y por el interés mostrado en el proyecto. Bueno, pues como ha dicho Paloma, yo voy a presentar un poquito los primeros resultados o las primeras conclusiones obtenidas de los resultados de la medida de monitorización de sensores que hemos hecho a lo largo de este verano en la finca de Maitruf, en Cella, y un poco, pues bueno, ver un poco las primeras conclusiones de este proyecto, ¿no? Y cómo un poco podemos enfocar de cara a la continuación al año que viene con la segunda parte del proyecto, las cosas a hacer, ¿no? En el futuro. Entonces, pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, como ha comentado un poco Ricardo,
el objetivo principal del proyecto es optimizar la gestión de riego en estas plantaciones truferas de encina, principalmente mediante el uso de nuevas tecnologías no destructivas basadas en el empleo de sensores que permitan la monitorización en continuo y el seguimiento a tiempo real del estado fisiológico del árbol. Es la principal novedad que plantea este proyecto, es fijarnos en cómo está el árbol, ¿no? Como principal productor como el productor principal de carbohidratos o fuente de carbono de la que luego la trufa se tiene que alimentar. Pasamos diapositiva, por favor. Como ha comentado Ricardo, el riego es una labor básica para la producción de trufas en estas plantaciones, dado que en el clima mediterráneo sobre el que se asienta este cultivo, pues bueno, el estrés hídrico es uno de los principales factores limitantes que pueden limitar la actividad vegetativa de la encina, ¿no? Diversos estudios han caracterizado cómo el estrés hídrico, la falta de agua en el suelo o el estrés hídrico edáfico pueden limitar la actividad fisiológica de la encina. La primera respuesta de la encina y de otros árboles, otras especies mediterráneas, cuando el potencial hídrico en el suelo disminuye, es cerrar los estomas. Es un mecanismo que tienen en las plantas mediterráneas y otras plantas para limitar las pérdidas de agua por transpiración a través de los estomas. El peaje que tiene que pagar la planta por este ahorro de agua mediante el cierre de los estomas es que el CO2 de la atmósfera que entra a través de los estomas y es básico es indispensable para la fotosíntesis, bueno, pues no puede entrar dentro de la hoja. Entonces, la actividad fotosintética en estas condiciones de estrés hídrico en la encina pues se ve disminuida, como se puede ver en el panel de la derecha. La capacidad de asimilación de CO2 de la planta se ve muy limitada bajo estas condiciones de estrés hídrico. Pasamos diapositiva, por favor. Al igual que con el estrés hídrico en el suelo, recientemente el grupo de ecofisiología del CITA hemos publicado un artículo en una revista, en Agricultural Forest Meteorology, en el que demostramos que además del déficit hídrico en el suelo, hay cambios importantes en el estado fisiológico de la encina asociados a la sequía atmosférica, a la falta de agua en la atmósfera. Esto es lo que conocemos como déficit de presión de vapor, VPD en inglés, y es muy habitual en el mundo mediterráneo durante el verano donde se encuentra la encina. La combinación de altas temperaturas con humedades relativas bajas hace que el déficit de presión de vapor se incremente y, al igual que pasa con el estrés hídrico en el suelo, se provoca un cierre estomático, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, tanto para condiciones de buena disponibilidad de agua en el suelo, como incluso cuando en el caso en el que la disponibilidad de agua en el suelo esté limitada. Pues en ambas condiciones, la sequía atmosférica promueve un cierre estomático y una disminución de la actividad fotosintética de la encina, lo cual pues repercutirá de manera negativa, pues es previsible que repercuta de manera negativa, bueno, en la fisiología del árbol y en consecuencia también en el hongo. Pasamos la diapositiva, por favor. Entonces, a partir de aquí, lo que se ha planteado en el proyecto WaterTruth y basado en estudios previos es que el índice de reflectancia fisiológico, o PRI, Physiological Reflectance Index en inglés, es un buen indicador del descenso de la actividad fotosintética bajo estas condiciones de estrés hídrico. Como se puede ver en esta gráfica, en un trabajo previo es un trabajo de mi tesis, se observa como en Quercus coccifera, que es una especie congenérica de Quercus ilex, también mediterránea, se observa cómo los cambios en el PRI se asocian a cambios en la actividad fotosintética de esta especie. A partir de aquí, el proyecto WaterTruth ha utilizado sensores que miden la reflectancia espectral en las longitudes de onda del visible, concreto 532 y 570 nanómetros, y que permiten el cálculo del índice de reflectancia fisiológico, o PRI. Como he comentado, el PRI medido a distancia es muy sensible a cambios dinámicos en el estado hídrico y la actividad fotosintética
de diversas especies vegetales. Pasamos diapositiva. En este proyecto, en el WaterTruth, lo que se ha hecho es instalar sensores para la medida en continua del PRI dentro de la finca trufera de la empresa Maintruf, situada en Cella, bajo 3 condiciones distintas de riego. Riego alto cada 7 días, medio cada 14 días y riego bajo cada 21 días. Según me ha comentado Ricardo, la intensidad de riego es la misma, lo único que cambia es la frecuencia. Entonces, sobre estos 3 tratamientos, se han instalado sensores de PRI de la empresa Decagon y también se ha instalado dataloggers ZL6 de la empresa Meter que permiten la toma de datos, almacenamiento cada 10 minutos y volcado en la nube cada 60 minutos. Después de tener todos estos datos durante el verano, lo que se ha hecho es un cálculo de los valores promedio de PRI a media mañana, entre las 11 y las 12 horas, que es el momento que es esperable la máxima actividad fotosintética de la planta, y luego al mediodía, de media solar, entre las 2 y las 3 de la tarde. Momento en el cual el estrés hídrico atmosférico es máximo, la VPD. Hemos seleccionado estos puntos, estos 2, digamos, puntos a lo largo del día como Yo he perdido la conexión. No, con J. ¿Sí? Ahora, ¿Se me ha oye? vuelto. Ahora, Ahora sí, ha vuelto. Es que ha habido tengo un problema con la estabilidad de la red. ¿Se me oye ahora bien? Sí, ha sido unos segundos. Si quieres repetir, hace como 5 segundos que no se te oiga. Vale. 5 Bueno, 10. pues que hemos Vale. calculado. No se oye. Vale. ¿Se me oye? ¿Quieres a lo mejor apagar la cámara, José Javier? Si te parece, es que hay como pequeñas microinterrupciones, que a lo mejor hay un momento de inestabilidad. Vale, Debe haber perfecto. Vamos a debe haber probar. algún problema aquí con la red del Sí, CITA, porque sí, debemos por tener eso, por si Vale, querías facilitar por el caso de la sí, imagen, vale, perfecto. vale, he apagado la cámara. Bueno, pues como decía, lo que he realizado es un cálculo de valores promedios de PRI para 2 momentos del día. A media mañana, coincidiendo con el periodo teóricamente de máxima actividad fotosintética y menor estrés, menor sequía atmosférica, y al mediodía, cuando la actividad fotosintética se puede ver comprometida por los máximos valores de VPD en el día, ¿no? Pasamos diapositiva. Bien, sobre este marco experimental, bueno, pues se ha realizado un análisis, en primer lugar, de la humedad en el suelo para los 3 tratamientos de riego, y ya que Ricardo tiene instalada en su finca sensores de humedad de suelo a distintas profundidades. Como podemos ver en esta gráfica, aquí en el tratamiento de riego alto se ve la humedad del suelo, cómo ha ido evolucionando desde finales de julio, que fue cuando se instalaron los sensores, hasta 1 de septiembre, a 5 y a 35 centímetros. Aunque la humedad del suelo a 5 centímetros no es muy representativa del estado de la planta o incluso donde se puede encontrar la trufa, me ha parecido interesante poner estas gráficas para ver un poco cómo distintos pulsos de riego o eventos de precipitación afectan a la humedad del suelo. En el caso del riego alto, podemos ver cómo la barrita de humedad del suelo a 5 centímetros va cambiando a lo largo del verano, coincidiendo con los pulsos de riego, y en algunos casos cómo eventos de precipitación, como el que sucedió a final de julio o otro a finales de agosto, tienen un efecto positivo sobre la humedad del suelo a 5 centímetros. Sin embargo, en la gráfica de la derecha podemos ver cómo estos eventos de precipitación ya a 35 centímetros, como fueron realmente, no fueron muy abundantes, estamos hablando de 4 litros, no llega, pues realmente a 35 centímetros ese efecto de la precipitación sobre la humedad del suelo se disipa y solo se observa un efecto positivo del riego efectuado por Ricardo en la finca. Pasamos diapositiva, por favor.
Aquí lo que vemos es la evolución del PRI durante este mismo periodo, solapada con la humedad del suelo a 35 centímetros y la precipitación. Lo que se ve es un efecto positivo sobre la fisiología del árbol, con una recuperación del PRI coincidiendo con eventos de riego, por ejemplo, el que sucede a finales de julio, o otro ahí, y también se solapa con la precipitación, otro a mediados de agosto, sobre el 15 de agosto, ahí se ve cómo sube el PRI, y otro a finales de agosto también. Entonces, aquí lo que vemos es eventos de precipitación y eventos de riego que tienen un efecto positivo sobre la fisiología del árbol. En algunos casos, como puede ser en torno al 22 de agosto, ahí se ve una pequeña recuperación del PRI, no asociada a riego, sino a precipitación, ¿vale? Unos pequeños eventos de precipitación que hay en torno al final de agosto. Como os he comentado antes, esta recuperación no está asociada a un incremento significativo en la humedad del suelo. Entonces, nosotros lo que pensamos, como ya hemos visto en algún estudio previo en nuestro grupo, la encina tiene una capacidad de rehidratarse directamente por vía foliar. Entonces, estos eventos pueden producir una recuperación fisiológica de la hoja de la encina sin que haya un aumento de la humedad del suelo. Sin embargo, al mediodía, cambiamos de diapositiva, Paloma. Al mediodía vemos cómo sí que hay un incremento en el PRI asociado a riego y a precipitación, pero de una manera más tenue, ¿vale? No se ve de manera tan alta o tan intensa como a media mañana. Este hecho, la explicación que le encuentro es porque al mediodía tenemos un déficit de presión de vapor en la atmósfera mucho más alto que a media mañana, que puede limitar la recuperación del PRI y en consecuencia de la actividad fotosintética de la planta debido a este elevado grado de sequía atmosférica, que el riego o la precipitación no sean tan efectivos, su efecto no sea tan efectivo sobre la fisiología de la planta. Pasamos diapositiva, por favor. De hecho, lo que os comentaba, ¿no? Los altos valores de VPD en las horas centrales del día registrados durante el verano de 2022 en Cella podrían explicar estas diferencias, ¿no? Por debajo de 2,5 kilopascales, la encina, como hemos visto nosotros en estudios previos, la encina no está limitada su actividad fotosintética por sequía atmosférica. A partir de 2,5 hasta 4 y por encima de 4 ya es cuando realmente la VPD provoca un cierre estomático tan fuerte que limita la actividad fotosintética de la encina, aunque tenga agua en el suelo. Esta gráfica es la evolución de la VPD en Cella durante este verano y como podemos ver hay muchos días y muchos momentos del día en el que estamos en una situación en amarillo o rojo que limita la actividad de la encina, ¿no? Esto podría explicar este comportamiento del PRI al mediodía y su diferencia con el PRI medido a media mañana, incluso para el tratamiento de riego alto cuando hay agua en el suelo. Si ahora pasamos ya de diapositiva, pasamos al riego medio, pues bueno, es un poco algo parecido a lo que vemos en riego alto. Hay un efecto positivo de los riegos en la humedad del suelo y un efecto positivo de la VPD, de la precipitación sobre la humedad del suelo a 5 centímetros, aunque mucho más tenue que para riego alto, ¿vale? Realmente ese efecto de la precipitación prácticamente no se ve. Y a 35 centímetros, igualmente que a riego alto, pues bueno, realmente solo se observa el efecto positivo del riego. La precipitación no cambia la humedad del suelo, las precipitaciones muy débiles. ¿Qué sucede en el PRI o en la actividad fisiológica pasamos diapositiva? Pues bueno, que a media mañana el PRI sí que se observa un efecto sobre la actividad de la planta, sobre el PRI, pero ya mucho más tenue que lo observado a riego alto. Realmente, el único efecto se ve como va disminuyendo el PRI a lo largo del verano y el único efecto realmente positivo de recuperación se observa coincidiendo con los eventos de precipitación de final de agosto,
Eso es, estos eventos, ahí sí que se observa un efecto realmente sensible de la recuperación del PRI. Pero los riegos la verdad es que tienen un efecto muy limitado. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente gráfica, que es el PRI al mediodía, este hecho aún se ve aún todavía más exacerbado y la recuperación es muy poquita. O sea, la planta, digamos, está en un estado pues bastante peor que en riego alto. Ya por último, si pasamos al siguiente tratamiento, que es el riego bajo, pasamos diapositiva, Paloma. Tendría que haber Lo una tiene antes. Miriam. Esa, Sí. vale. La humedad del suelo en riego bajo, como vemos en estas gráficas, es muchísimo menor siempre en todos los casos que en riego alto o riego medio. Y el efecto de las precipitaciones, pues bueno, es prácticamente inexistente. Parece como que esta precipitación, cuando el suelo está tan seco, incluso, pues a lo mejor eso ya yo ahí no puedo decir, estoy especulando, pero al estar el suelo ya tan seco, digamos que estas precipitaciones tan pequeñas realmente ni se enteran, ¿no? Y en cualquier caso, la humedad del suelo siempre es muchísimo menor que en los otros dos tratamientos. Si vemos ya la siguiente diapositiva, el efecto del PRI, vemos que a media mañana, pues vemos que prácticamente hay unos valores muy bajos de PRI a lo largo de todo el verano. Hay una ligera recuperación coincidiendo con el evento de precipitación a final del verano, muy tueneo, pero realmente los valores de PRI, estamos aquí en torno a menos 0,42, son siempre muchísimo más bajos que los otros dos tratamientos. Y ya si vamos a la siguiente gráfica, Paloma, que es el PRI en riego bajo medio al mediodía, vemos que la planta está en unos valores de PRI prácticamente constantes a lo largo de todo el verano y ni hay efecto positivo del riego ni efecto positivo de la precipitación. Estamos en una situación de máximo estrés, donde coincide poca humedad en el suelo y unido a los valores de VPD altos que hemos registrado en Cella en este verano, que ha sido especialmente riguroso en todos los lados, ¿no? Ya, si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, aquí esto es una diapositiva resumen en la que he puesto las dos situaciones más contrastadas. El PRI medido a riego alto a media mañana frente a la situación contraria, ¿no? El PRI con el tratamiento de riego más bajo y encima a mediodía, donde se solapan los dos estreses. Como vemos en la primera situación, riego alto a media mañana, donde hay agua en el suelo y encima el VPD es todavía bastante moderado, pues bueno, vemos cómo la planta responde tanto al riego como a los eventos de precipitación que pueden permitir en un momento dado rehidratación directa por vía foliar. Vemos cómo hay una recuperación de la actividad fisiológica de la planta. Sin embargo, en el riego bajo medio a mediodía, pues vemos como que la planta es totalmente insensible y está en unas condiciones de prácticamente nula transpiración a lo largo de todo el verano. Es una planta, por lo menos de este periodo en el que se ha medido. Es decir, es previsible que estas encinas en riego bajo y en las horas centrales del día, pues bueno, estén paradas, no estén con los estomas cerrados, sin poder asimilar CO2. Entonces, en este caso, el efecto del riego pues, es muy escaso, prácticamente. Con esto, las conclusiones preliminares de estas medidas y de esta primera parte del proyecto es que, en primer lugar, se ha demostrado que el PRI es un índice sensible a los cambios en el estado de hidratación, la transpiración y la actividad fotosintética de las encinas en plantaciones truferas. El PRI permite la detección de los cambios en la actividad fisiológica de las encinas truferas, en respuesta tanto a variaciones en la disponibilidad de agua edáfica, pero también a cambios en la sequía atmosférica. Estos resultados, primeros resultados del proyecto WaterTruth, permitirán disponer de información suficiente para el futuro desarrollo de algoritmos inteligentes, basados en tecnologías digitales que generen recomendaciones de riego y que permitan al usuario final monitorizar y conocer en tiempo real el estado hídrico
de la plantación y el estado fisiológico de las encinas. Esto hila un poco con los objetivos que está previsto desarrollar en la segunda parte del proyecto Watertruth. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería contaros. Perfecto. José Javier, pues muchísimas gracias. Sí. A continuación, ya para finalizar, Carlos de la empresa Aratec va a profundizar, Carlos Lorenzo, en el desarrollo de la solución que ha sido abordada en el marco del proyecto. Carlos, cuando puedas. Buenos días a todos, gracias por asistir a en fin, nosotros somos Aratec, que somos una empresa de desarrollo de equipos electrónicos de comunicación y monitorización, y llevamos muchos años en el sector y bueno, nos hemos encargado en Watertruth de la parte tecnológica, digamos. Carlos, perdona, se oye un poco bajo la voz, no se te oye muy bien. Vale, pues O por lo menos en mi caso, no sé si el resto lo oís bien. No, sí, está bajo, sí, el volumen, bajo, sí. ¿eh? No sé si lo puedes A mejorar ver, un poquito. Es que como un poquito distorsionado, pero bueno, sobre todo es el lejano, se te oye como lejano. a ver si me oís mejor No sé ahora. si... Mucho mejor, mucho mejor. Mucho mejor, vale. Más cerca, más cercano. Sí. Vale, vale. Venga, pues empiezo. Nada, empiezo de nuevo. Nada, decía que, bueno, que soy Carlos, trabajo en Aratec, que somos una empresa que nos dedicamos a control y motorización pues, de equipos remotos y hacemos desarrollos electrónicos. Entonces, nosotros nos hemos encargado de la parte tecnológica, ¿no? de Watertruth. Y bueno, os empiezo un poco a contar cómo ha ido desarrollándose esta solución y cómo acabó, ¿vale? Siguiente diapositiva. Vale. Hemos separado, digamos, mi trabajo está separado en tres fases. Primero la parte de hardware, que ha sido la selección de sensores y data logger registradores. La segunda fase o segunda parte, que ha sido el acceso a los datos de los sensores existentes, ¿vale? Y la tercera parte ha sido el desarrollo de la plataforma para la consulta y el tratamiento de la información. Siguiente diapositiva, vale. Aquí no viene la diapositiva porque se me ha olvidado, pero bueno, os cuento. En la finca de Ricardo ya existían unas sondas que miden en suelo, tanto, bueno, nos dan información de temperatura, humedad, concentración de agua en volumen, concentración de iones también, y hemos aprovechado esos sensores que ya tenía Ricardo en la finca y añadiendo otros nuevos que son los que hemos colocado nosotros, pues con esa conjunción de sensores pues hemos obtenido los datos, las conclusiones que ha estado comentando Jota, ¿vale? Nosotros hemos elegido un registrador de Meter, ¿vale? Porque bueno, es un equipo muy fiable, muy robusto, es un equipo autónomo que funciona con pilas y a partir de una pequeña placa solar, y que vamos, es completamente autónomo y tiene conectividad 4G, nos permite colocar hasta 8 sensores. Y en este caso nosotros lo que hemos hecho es ubicar en cada uno de las 3 zonas de estudio, riego bajo, riego medio y riego alto, hemos colocado 3 data logger, uno en cada zona, y hemos combinado sensores de radiación con sensores de temperatura. El sensor de radiación nos da ese tipo de valor, los 530 nanómetros, 570, y luego el sensor de temperatura lo que hace es, es un sensor de temperatura infrarrojos que va dirigido hacia la hoja y nos mide la temperatura, ¿no? Para luego también poder evaluar el estrés hídrico de la planta, ¿vale? Siguiente.
A ver, estas son un poco las particularidades que tiene también el Data Lawyer. Es un estándar de comunicación muy habitual en sensores que se está utilizando muchísimo, que es el protocolo de comunicaciones EI12. Los sensores son fáciles de instalar porque es un conector jack, como el que se ve en la foto, que es el de los auriculares. Estos Data Lawyer están configurados para que suban datos cada hora. Y creo que J me ha cambiado aquí el tiempo de toma de datos, que creo que realmente es cada 10 minutos y no cada 15, pero bueno, es ajustable en remoto y podemos cambiarlo que incluso hasta cada 5 minutos, me parece. Siguiente diapositiva. La segunda fase del proyecto es el acceso a los datos que estos sensores están cogiendo constantemente y están almacenando. Tanto el Data Lawyer que tenía Ricardo como los que hemos colocado llevan conexión 4G y con tarjeta SIM, y lo que hacen es subir datos a las plataformas de los fabricantes, ¿no? que son los que almacenan realmente la información. En este caso, los fabricantes facilitan, aparte de poder tener un portal web donde puedes acceder y ver esa información en su portal, te facilitan y te dan herramientas para que tú puedas exportar esa información y, como en este caso hemos hecho en este proyecto, pues volcarla en nuestro servidor para luego hacer un tratamiento específico de los datos y elegir los que queremos y los que no, ¿vale? Meter, que es el fabricante de nuestro Data Lawyer, tiene una plataforma que se llama Centra Cloud. Como he dicho antes, hemos elegido y hemos colocado 3 registradores. Entonces, nosotros en esa plataforma podemos visualizar los datos en tiempo real, hacer gráficas, exportar en formato CSV, pero eso no nos interesa a nosotros, porque lo que nos interesa realmente es concentrar toda la información de todos los sensores y no estar sacando datos de una plataforma, datos de otra, datos de la siguiente y luego de forma manual, ¿no?, unificarlos y obtener todas las gráficas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es sacar esa información de las diferentes plataformas de los fabricantes y meterlas en nuestro servidor. A ver, siguiente diapositiva. El caso de estas son las sondas que tenía Ricardo, son sondas de Sentec. Su plataforma es IRIMAX Live, que no sé si la conocéis. Tiene más registradores él, pero en este caso hemos utilizado 3 y lo mismo, tiene posibilidad de consultar gráficas, generar informes, exportar, y también va incluido el acceso a la API de datos, ¿no? Entonces, esta información el IRIMAX Live nos la permite acceder mediante autentificación segura, ¿vale? Entonces eso quiere decir que no es posible, si no somos nosotros los que obtenemos los datos, que nadie pues, pueda cogerlos, ¿no? Siguiente diapositiva. Para la precipitación, que es un valor importante como dato de estudio, hemos utilizado estaciones, una estación meteorológica de AEMET, que está en Santa Eulalia del Campo, que no está en Cella, pero que está muy próxima. AEMET nos permite, mediante Open Data, que es su sistema de datos abierto que el Ministerio pues, tiene preparado para estos casos, nos permite acceder a los datos históricos únicamente de 3 días de la estación. O sea, no podemos consultar más datos porque no está permitido. Y lo que hemos hecho, pues eso, constantemente estamos interrogando a AEMET para que nos dé los datos en tiempo real por horario, ¿vale? Entonces, o sea, por horas. Entonces, cada hora realmente nos estamos actualizando esa información. Siguiente. Vale, para el tema de la plataforma, se ha montado un servidor en Amazon Web Service, ¿vale?, que es líder mundial en servicios cloud. Aquí en Aratec lo utilizamos en muchísimos proyectos y bueno, nos permite realizar aplicaciones de todo tipo, y en este caso pues era idóneo para recoger toda esa información que tienen las plataformas mediante las APIs
y almacenarla en una base de datos de Amazon que se llama Amazon DynamoDB, que es una base de datos relacional y que nos permite almacenar cantidad de información y de datos y que, bueno, que luego es muy fácil y muy rápida para consultar y para generar las tablas. Siguiente diapositiva. A ver, esto es el acceso a la plataforma, es nuestro dashboard, nuestra pantalla de inicio donde hemos separado, digamos, el acceso a las tres zonas de datos. En primer lugar tenemos la zona de AEMET, donde se ve en color amarillo los datos que nos proporciona. Tenemos datos de precipitación de la última semana, las últimas 24 horas y el último registro que nos ha dado, ¿vale? Y luego en la parte de Rimas Live tenemos los tres data lawyer que tiene Ricardo en la finca y donde podemos ver milímetros de concentración de agua en suelo, el BIC y la temperatura a 5 centímetros y a 35. Realmente esas ondas llevan más sensores, llevan de 5 creo que hasta 55, llevan 6 rangos de medida, pero como J ha dicho, los más significativos son el a 5 centímetros, que es el que está más arriba, y una medida intermedia que 35 es la más adecuada, ¿vale? En la parte de abajo del dashboard está la parte de Centra, que es en los data lawyer de radiancia y de temperatura. Y bueno, pues tenemos ahí, aunque no se ve la diapositiva completa porque no está la captura entera, se ven en la parte inferior pues, los valores de irradiancia y de temperatura en tiempo real, ¿no? Los últimos que sube el data lawyer. Siempre tenemos los últimos. Y como sube cada hora, pues realmente es un sistema que no es en tiempo real, en minuto, pero bueno, los datos están bastante actualizados. Lo que hemos hecho para poder utilizar esos datos es generar un configurador de datos. En este caso se ve una gráfica que previamente hemos seleccionado lo que queremos ver. Arriba se puede ver en pequeñito el nombre del campo, la irradiancia, los 532 nanómetros, luego la temperatura de la hoja y la precipitación y las fechas seleccionadas, ¿vale? Entonces, J, para su informe, realmente él ha ido a mano recogiendo toda esa información, poniéndosela en archivos Excel y en hojas y cuadrando todos esos datos porque todavía no estaban unificados y realmente la conclusión la sacó hace más tiempo, ¿no? Pero este sería, digamos, la visualización real ya de la plataforma y realmente lo que se podría utilizar para hacer ese análisis y la toma de decisiones que se ejecutarán en la fase 2. Entonces, el sistema está preparado ya ahora mismo para estar cogiendo datos constantemente durante siempre y cuando se tengan los algoritmos adecuados y se sepa qué es lo que hay que hacer con esta información, pues en el portal, en la plataforma, se podrá dar al usuario ese feedback de cómo está su instalación y seguramente qué es lo que tendría que hacer para mejorar las condiciones hídricas de la finca, ¿no? Y creo que esta es la última diapositiva, así que bueno, eso os puedo contar. El micro, Paloma. Que no quería generar ruido. Nada, estaba comentando que nada, muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación y nada, un poco con las presentaciones que se ha realizado de cada uno de los miembros del consorcio Watertruf. Finalizamos un poco el tiempo de intervención para presentaros los objetivos y resultados alcanzados en esta primera fase. Y ahora un poco el objetivo es que, bueno, si tenéis preguntas, temas a plantear, tengamos este tiempo final del webinar para tener este tiempo de discusión. Sí, tenemos aquí varias preguntas planteadas en el chat. Si, bueno, no sé si qué consideráis, si pensáis que intervenga la persona. La primera pregunta está planteada por Peter, que estaba planteando si sería interesante saber el volumen de agua por riego y si este es diferente en los distintos tratamientos, riego bajo, medio y alto. Pues También si planteaba qué edad tiene la plantación. Sí.
Si quieres te voy contestando de una en una. Los riegos que se han dado han sido de volumen igual para todos, de en torno a los 25 litros por metro cuadrado. Lo que ha variado ha sido la frecuencia. Vale, en cuanto a Vale, la edad perfecto. de la plantación es de 7 años. Por aquí había más, voy a esperar más preguntas. En cuanto a la Sí, hora de y momento de hacer los riegos, por lo general han sido nocturnos, excepto problemas del directo, como puede ser un solenoide que se pone tonto, que te hace desplazarlo a principio de la mañana, pero vamos, por lo general han sido nocturnos. Y diferencias de temperaturas en el suelo respecto a regar a última hora del día o de primera hora no hemos podido observar, porque el riego de última hora a mí personalmente no me gusta, pero estos son manías personales, no he entrado a valorarlo. perfecto. Sí, teníamos más preguntas también de Jesús, ¿no? La cantidad de agua que se ha echado, ¿no? En cada Sí, esos riego. son los 25 litros metro cuadrado que he dicho Vale, anteriormente. perfecto. No sé si a lo mejor si consideráis pues pueden intervenir estas personas si quieren. Vamos a ver. Vamos a ver, Jesús. Luego había por ahí otra pregunta que hablaba de producción, sí que la estamos registrando, pero vamos, estamos, como aquel dice, iniciando la temporada. Hasta que no cerremos toda la temporada no queremos entrar a analizar eso, aunque a priori sí que se observan diferencias significativas entre las tres tipologías de riego, pero no me quiero adelantar hasta el cierre de la temporada. Sí, yo creo que las preguntas, sobre todo Jesús, que había planteado también esta última final, creo que también se ha quedado contestada, ¿verdad? Que hacía Ujú. referencia Jesús a si se sabe la producción que se ha encontrado Sí, en cada uno de los tipos de sí, la riego tenemos y la registrada, calidad de la... pero no hemos tanto cantidad como calidad, pero no hemos entrado a valorar aún hasta cierre de temporada. Estáis en esa fase final todavía, ¿no? De análisis de los resultados, ¿no? Del impacto obtenido en la Efectivamente. calidad de la trufa. También se hacía referencia si se había hecho uso de un pluviómetro digital en la Sí, propia hay instalación. una estación meteorológica en la finca, lo que pasa que son temas que advierto al que quiera lanzarse a poner sensórica y demás. El tema de la gestión de los datos no siempre es tan fácil como parece. Entiendo, claro. Sí, bueno, Salomón también estaba haciendo referencia al tipo de sensorización utilizada. Estaba haciendo referencia a los sensores que caracterizan la variabilidad temporal y no la espacial. Y si se está planteando en el proyecto hacer uso de sistemas de teledetección. Eso tal vez J te lo pueda decir más claro. Sí, sí, es exacto. Los sensores que hemos puesto es una monitorización, las posibilidades que teníamos de ver la variabilidad a lo largo del tiempo en número de árboles, a más sensores, más árboles. Como bien dices, la variabilidad espacial se podría caracterizar con teledetección. De hecho, el satélite, el Sentinel, es un satélite de la Agencia Espacial Europea, en uno de sus canales puede medir, no es el PRI exactamente como lo medimos nosotros a escala a corta distancia o incluso a nivel de hoja, son otras longitudes de onda ligeramente distintas, pero sí que hay algún estudio que ya está empezando a utilizar este PRI a nivel de satélite para caracterizar, pues bueno, puede ser una plantación trufera, puede ser un bosque, en fin, se puede plantear en el futuro, claro. Sí, sí. Pero claro, con esa no podemos medir con la frecuencia temporal que estamos midiendo con esta, eso está No, claro. no porque el Sentinel pasa cada cuánto, ahora no recuerdo, cada cuánto pasa. 3 o 4 días, cada 3 o 4 días pasa. Claro, cada 3 o 4 días. Y luego además, claro, el problema del Sentinel, claro, el Sentinel te ve todo. Te ve, y en una plantación trufera hay mucho hueco, que no es encina. Entonces eso, yo imagino, no soy un experto en teledetección, pero que llevará un trabajo de puesta a punto, etcétera. Pero a mí me consta que hay gente por ahí trabajando en este tema. Sí. Y la resolución espacial, en este caso con árboles tan pequeños, es muy complicada. No es como un cultivo de cereal que es extensivo. El nivel de píxel del Sentinel, por ejemplo, no nos da para esto. Claro.
Claro, entiendo. Había más preguntas adicionales que se comentaban en concreto que en el caso del río si se han realizado por goteo, utilizando un sistema de aspersión, si se espera cambios en el PRU en función del tipo de sistema que se haya utilizado y debido a la posible modificación del HR ambiental con el uso de los sistemas de aspersión. Bueno, Ricardo en este caso me confirmará, es riego por goteo, no es aspersión. Mediante microaspersión. Bueno, microaspersión, pero no llega a modificar, yo creo, ¿no, Ricardo? Corrígeme, a mojar la copa, ¿no? Es riego subarbóreo. Exacto. Entonces, si fuera un riego por aspersión, que se mojara toda la copa, sí que podría haber modificaciones en el microambiente que pudieran dar lugar a cambios en el PRI. En este caso, pues no es el caso, ¿no? No es el caso que no haya modificaciones esperables en la humedad relativa o que se moje la copa, y así como lo que he comentado yo, que procesos de precipitación pueden dar lugar a rehidratación directa y recuperación vía foliar sin cambios sensibles en la humedad del suelo, pues en este caso los riegos que aplica Ricardo no estamos en ese escenario. Perfecto. Bueno, había también unas últimas preguntas. Si hay índices que correlacionan con LAI o café. Sí, bueno, yo no soy experto en teledetección. El LAI, yo imagino, supongo que se referirá a medidas con LIDAR o... Es que no lo sé. El café no sé lo que es. No tengo ni idea qué es café. Vale, no sé si Salomón, si puedes precisar un poco más en el chat a qué parámetros te estás haciendo referencia exactamente. Es el coeficiente de cultivo, vale. Vale, de acuerdo. En este caso, la ventaja que tiene el PRI es que medimos directamente el estado, es lo que se denomina plant sensing, ¿vale? Medimos directamente el estado de la planta, con independencia de, pues bueno, de la humedad del suelo o de cambios o heterogeneidad en el suelo, en fin, medimos directamente cómo está la planta, con ese tratamiento bajo esas condiciones. En el caso del coeficiente de cultivo, pues sí, no te puedo contestar. Sí, el AI es el índice de floral, exacto. Sí. Vale. Pero perfecto, bueno, son aspectos que se pueden también estudiar y abordar, claro. Perfecto. Bueno, Miguel Ángel hacía referencia a qué canal en que se emplea. No acabo de entender. Supongo que se preguntará qué canal emplea el Sentinel, ¿no? Para la medida esta. Pues no lo recuerdo. No recuerdo qué canal. Yo lo que sí es a ver, el PRI que calcula el Sentinel, así como nosotros utilizamos 570 como referencia, longitud de onda de referencia, y 532 como longitud de onda sensible, en el caso del el PRI medido con el Sentinel es que ahora no recuerdo, creo que 680, no lo recuerdo. No lo recuerdo. Eso son otra longitud de onda. Estaba comentando Salomón eso que sería como un complemento, ¿no? Lo que ya se Sí, estaba por supuesto, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Nos están haciendo referencia si los resultados del estudio que se ha obtenido en la fase 1 si van a tener acceso público. Entonces sí que hay un informe final que sí se presentará, de hecho, y será accesible. Entiendo. Una vez ya se cierre, ¿no? La producción de este año, de la campaña de este año. Sí, entendemos que sí que hay una parte de información pública una vez se cierre el proyecto, esta primera fase, que sí que será distribuible, Elena. Y luego, por último, se estaba planteando por parte de Andreu que si, aunque las temperaturas sean elevadas, sí se puede disminuir el PRI. Sí. Una humedad. Disminuir en el sentido de más estrés. No sé si Andreu nos puede precisar, sí. No sé si Andreu, si puedes precisar un poco más tu pregunta. En el sentido de que la planta esté peor no. Hombre, una humedad ambiental alta repercute directamente en la VPD.
Entonces, si la temperatura es elevada y la humedad ambiental es eso, sí. No, una humedad ambiental alta iría a favor del PRI y a favor de la planta. Serían condiciones más favorables. Sí, sí. La sequía atmosférica es combinación de temperaturas altas y humedades relativas bajas, que son típicas en el mundo mediterráneo, y que es que encima este año, por suerte o por desgracia, hemos vivido un verano excepcional en ese sentido. Yo creo que por desgracia, vamos. Sí, exactamente, ¿no? Un exceso de temperaturas altísimo, ¿no? Perfecto. Yo no sé, bueno, si queréis, mientras esperamos un poquito, sí, un poco de, yo quería, creo que habéis hecho referencia antes, disculpad, cuando también estaba pendiente de si había más preguntas en el chat, respecto a la aplicación un poco de esta solución para otro tipo de cultivos, ¿no? Que puedan tener similitudes en características al cultivo de la trufa, si pensamos Eh, extensión de estos resultados a otro tipo de cultivo, de cuál serían los más... Creo que has hecho antes, he hecho alguna referencia, pero... Mira, mi opinión, el PRI es un índice, por nuestra experiencia y por trabajos de otros investigadores, sobre todo se demuestra que es muy eficaz registrando el estrés en plantas. El PRI al final es sensible a cambios en la capacidad de disipación de energía de las plantas en respuesta a un estrés, cuando tiene un exceso de energía que no puede ser utilizada para la fotosíntesis. En este sentido, la vegetación mediterránea está especialmente dotada para desarrollar estos mecanismos, ¿no? En los que el PRI lo registra. La encina es un ejemplo típico de planta mediterránea por excelencia. Otro tipo de cultivos, por ejemplo, se me ocurre, no lo sé, el olivo. Hay estudios que indican que el olivo, por ejemplo, el PRI en el olivo también funciona con el estrés. Yo no he trabajado en el olivo, pero otros centros, otros grupos de investigación han trabajado en esto. Se me ocurre, por ejemplo, el olivo. El olivo, ¿no? Sería... Sí, a nivel a más agrícola de frutales, cereal, las especies de hoja caduca, estoy pensando, por ejemplo, yo que sé, en el almendro, pues habría que verlo. En principio, las especies caducifolias son menos dadas a implementar estos mecanismos de fotoprotección. Y a lo mejor el PRI es menos eficiente viendo el... Pero habría que verlo para cada especie, si funciona, no funciona o... Claro. Pero bueno, en principio sí que puede ser utilizable en otros cultivos. Sí. Y bueno, si queréis un poco ya para finalizar simplemente un poco con los resultados esperados ya de esta primera fase, hacía referencia, ¿no, Marisa, a lo que se va a abordar en la segunda fase del proyecto, simplemente un poco si queréis un poco recordar un poco del punto de partida que se alcanza, del que se va a partir para la segunda fase y resultados esperables ya para la segunda fase del proyecto. No sé. Sí, bueno, pues con estos resultados de la primera fase, pues ahora seguiremos trabajando bueno, pues para establecer las correlaciones bueno, y elaborar las recomendaciones de riego, ¿no? Un poco que ya pues imagino que ya desde el CITA, pues con estos primera fase preliminar, pues ya tienen una orientación hacia dónde van a ir las cosas, pero habrá que desarrollar toda la segunda fase al año que viene, pues para terminar viendo cómo implementar en la aplicación las recomendaciones de riego. Y entonces, bueno, lo que sí que como he visto eso, que varias preguntas que facilitaremos, como ha dicho Paloma, toda la información de este webinar. Todavía no ha terminado el proyecto, pero cuando tendremos también materiales disponibles de comunicación donde contando los resultados finales de esta primera fase, y en la segunda fase volveremos a hacer un webinar para contar los resultados finales, ¿no? Perfecto. Genial. Pues yo, si os parece, nada, hemos cumplido muy bien la planificación que teníamos hecha de la agenda y la verdad es que, bueno, pues agradeceros a todos los participantes, porque la verdad es que ha sido un webinar, bueno, yo creo que un exitazo, ¿eh? Marisa, enhorabuena y también a todo el consorcio.
Y yo, si os parece, pues finalizamos aquí. No sé si queréis comentar. Yo de momento no he visto así ninguna pregunta adicional en el chat. Y lo que comentabas, facilitaremos el material utilizado en la presentación, tanto como la grabación del webinar. Y nada, lo he dicho, agradeceros a todos vuestra participación y nada, un placer. Pues presentaremos ya el siguiente encuentro ya con la presentación de los resultados finales. Muy bien, pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.